Ya lo tiene, Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Solo quiero hacer un pequeño recorrido por este pasaje con una aplicación práctica para nosotros. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En estos días, hermanos, se celebra la Navidad. Y Navidad viene del término latín que es nacimiento, natividad. Realmente es nativitatem, pero que implica natalicio. Un bebé que nace, que aparece, que se da a luz. Y nace en Belén. En aquel entonces era Belén de Judea, un sitio marcado de una forma puntual, porque era Judea, un lugar interesante a nivel de la profecía. Hoy en día eso pertenece, como les dije antes, a Cisjordania. No obstante, siguen habiendo allí los monumentos alusivos al nacimiento del Señor Jesucristo. La Navidad en los últimos años, ¿verdad? Es costumbre celebrarse el 25 de diciembre como el día que marca el nacimiento de Cristo. Pero no fue así. No fue así. Jesús no nació un 25 de diciembre. De hecho, no nació ni el 26, ni el 27, ni el 24. Por lo visto, la Biblia, aunque no destaca el detalle específico del día del nacimiento de Cristo, lo lleva, según el aspecto histórico y los comentarios del pasaje, lo lleva a junio, cuando los pastores de forma habitual pastoreaban los rebaños al aire libre, al campo. Llevaban los rebaños al campo. Así que en condiciones normales, un pastor que estuviera velando las vigilias de la noche junto a sus rebaños no era para nada ni noviembre, ni diciembre, ni enero, porque son los meses de invierno en aquel territorio. Y como les acabo de contar, en este año, por ejemplo, cayó una nevada bestial. Se muere el rebaño y se congelan los pastores. Entonces, por más que habitualmente no nieve, sí que hace mucho frío en las horas de la noche y las ovejas no aguantan tal cosa. Están en los establos en el tiempo de invierno. Y quiero decir que esto se oficializó en la historia por la iglesia tradicional, diciendo que era 25 de diciembre y se escogió una fecha. Se escogió una fecha que tiene una connotación un tanto menos cristiana, menos divina y menos bíblica, ni siquiera, sino más bien que tenía que ver con otras connotaciones religiosas de otro tipo. Y se marcó el 25 de diciembre porque el 21 o 20, según caiga la fecha, se da lugar una cosa que se llama el solsticio de invierno. Y es, ¿cómo es? El 21. El 21. Entonces, es el día más corto de todo el año. Y desde ese día se marca el que los días comienzan a crecer, o sea, que el sol comienza a incidir puntualmente sobre el punto geográfico de esta zona para que los días comiencen a crecer. Entonces, ¿qué sucedió? Que dijeron, mezclemos el inicio de la claridad o el inicio del crecimiento del sol hacia esta geografía como un momento de celebración del nacimiento de Cristo. Pero ve que lo astronómico
o lo climatológico se está mezclando con lo bíblico y no es así exactamente. No es así exactamente. Pero peor que eso, es que la Navidad se ha cambiado de Jesús a Papá Noel, o a los reyes, o al arbolito, o a las cosas, al pavo, al pernil, al cordero. Y hemos cambiado un poco los temas. Y bíblicamente no hay un día de celebración del nacimiento de Cristo, porque no es una fecha, es un acontecimiento histórico que lo que hizo fue marcar la realidad de que Dios se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dice amén o no? Hermanos, es un acontecimiento histórico con un marco geográfico que la Biblia no manda en ningún momento ni establece que celebremos. Ahora, ¿por qué lo celebramos? Porque queremos. Porque nos dan libre y nos apetece ese día preparar una buena comida y unirnos a la tradición y recordar, como lo debemos hacer cada día, pero con más fuerza, unidos a la tradición de que Cristo nació. Y nació para salvar al mundo. Y nació y vino a esta tierra, hermanos, para amarnos, para cambiarnos, para brindarnos vida, salud, poder, unción, gloria, para acercarse a nosotros y hacer que nuestras vidas fueran diferentes. Y lo celebramos. Ahora, no quiere decir que lo vamos a celebrar solo ese día. Nosotros celebramos a Cristo aquí todos los días, ¿a que sí, hermano? Todos los días, y debe ser así. Debe ser así. Ahora, dentro de la realidad de la Navidad, hermano, es triste que muchas veces nuestros niños o nuestros jóvenes estén pensando en los regalos. Si usted le pregunta a un niño, cualquiera que sea, ¿qué tal la Navidad? Inmediatamente se le viene a la mente un señor gordito de barba, ¿sí o no?, que tiene una mochila con regalos. Y eso también es un poco apócrifo, fuera del contexto bíblico. Nuestros niños, hermanos, deben ser enseñados acerca de Jesús y de la historia bíblica. En nuestras casas debería, como costumbre, tal vez, no es necesario que lo hagan, pero tal vez haber un Belén que nos dé la oportunidad de relatar los acontecimientos bíblicos que la tradición celebra en estos días. Que sepan que Dios se hizo hombre, que el Verbo se hizo carne, que Dios extendió su gracia hacia la tierra para rescatar al hombre que estaba perdido. Hermanos, nuestros niños necesitan saber, y nosotros recordar a cada momento, de que necesitamos a un Dios cercano, al Emanuel prometido por la palabra profética. Y que en nuestra vida, de forma habitual, se dé al lugar ese Belén, ese nacimiento, ese pesebre, con todo lo acontecido y con las características de aquellos que estaban presentes en ese lugar. Si hoy tuviéramos que revivir los personajes del Belén, entonces haríamos bien en imitar el carácter, las características, las cosas que hicieron aquellos que se hicieron presentes en aquel nacimiento. Por lo menos en lo que hoy podemos decir que existe en el Belén, que es los reyes, los pastores, José y María y el niño. Tal vez identificarnos con los animales, digo, con la bajeza de nuestra condición en algún momento, que nos lleva a actuar de una forma inapropiada y menos humana. A lo mejor, hermano, pudiéramos identificarnos hasta con la paja mojada que había en aquel establo, si es que había paja, con la humildad de un lugar donde de ninguna forma debió nacer el Hijo de Dios, pero lo escogió para nacer. Y yo quiero, hermano, de una forma muy sencilla, relatar y hacernos presente en aquel lugar. Tomar la Navidad con sensibilidad y decir, quiero aprender
de la Navidad y quiero vivirla. Quiero que sea parte de mi vida en cada paso de aquí en adelante. Quiero que dentro de mí haya un Belén. Que mi vida sea un Belén donde se practiquen aquellas características. Donde haya en mí un José. Que haya en mí una María. Que haya en mí unos magos, unos reyes magos. Que hayan en mí unos pastores. Que haya en mí algunas cosas de las que sucedieron allí. Y de alguna forma empatizar con aquel momento y llegar a decir que Cristo está en mi vida, a pesar de que soy un pesebre, a pesar de eso. Y empecemos, hermanos, pensando entonces en la adoración que vinieron a brindar los pastores, la revelación que tuvieron en el campo, en el lugar de trabajo, que les impulsó a reconocer que hay un Cristo nacido que necesita de nuestra adoración, que necesita de nuestra atención, que nuestros ojos deben mirarlo. Los ángeles le dijeron ir a Belén, que allí nació el Señor, ir a adorarle, ir a ver lo que ha acontecido. Tenemos que ser espectadores directos de lo que sucede. Tenemos que ser, hermanos, visualizadores de la grandeza de Dios en medio de una tierra que solamente mira lo terrenal y que no se atreve a contemplar lo celestial, que no se ha dignado en levantar los ojos para dar prioridad a un acontecimiento extraordinario que Dios proveyó para nosotros hace muchos años, pero que sigue vivo. ¿Sí o no? Hoy el ángel desde el altar dice, vamos a ver al niño, vamos a tener una visualización de quién es, de lo que ha venido a ser, del propósito que tiene para nosotros, de la grandeza que representa para nuestra familia, de la bendición que es para nuestro país, de la gloria que es para nuestra economía, de la bendición que Dios nos ha provisto. Corramos pues a Belén a ver lo que ha acontecido, dice el drama. Eso fue el anuncio para los pastores. Pero mientras tanto se daba lugar en el más lejano oriente un sentimiento poderoso. Estrellas se alineaban para decir a unos sabios del oriente, ir a llevar presentes. Porque adoración y presentes están muy relacionadas. Y no es que Dios sea materialista, hermano. Es que necesitamos ofrendar. Es que necesitamos diezmar. Es que necesitamos dar de lo que Él nos ha provisto. No lo necesita Él, hermano. No. Él sabe suplirse y se lo puedo evidenciar 40,000 veces. Pero nosotros sí que lo necesitamos. Cuando adoramos al Rey, tenemos que traer. Tenemos que traer oro, incienso, mirra. Tenemos que traer de nuestro esfuerzo, de lo mejor. En estos días he estado estudiando acerca del libro de Números, fíjese usted. Bueno, porque me toca el devocional por allí y me he ahondado en el asunto. Cómo cada príncipe de Israel venía. Hay un capítulo entero que dice que traían un plato de plata de 130 siclos, que traían una cucharita de oro con incienso especial aromático, que traían 5 corderos, 5 becerros, 5 tal, un buey, que cada uno cuando se acercaba a la presencia de Dios en el templo para consagrar el templo y para consagrar a su tribu, traía presentes. Yo decía, pero ¿de dónde sacaban tantos, hermano? Tantos rebaños, tantos sacrificios, una gente que vivía del campo y que para ellos un cordero, una oveja, un buey era muy significativo. ¿Sabe de dónde lo sacaban? De la producción que Dios les daba, de que Dios les proveía, lo tenían y por eso lo daban. Y la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando damos garantizamos el recibir del mañana. ¿Me está entendiendo eso, hermano? ¿Por qué en este bendito libro aparecen unos reyes magos que vinieron a traer presentes al rey? Porque la adoración implica, en la adoración está implícito el hecho de dar. Pastor, pero otra vez en este tema, sí, es que no lo podemos sacar de la Biblia, está allí. Si los pastores vinieron a adorar y a visualizar, según los ángeles dijeron, ir a ver lo que ha sucedido. Si los pastores vinieron a visualizar, los reyes vinieron a ofrendar, a reconocer la realeza de un rey que merece todo.
Pero no solamente estaban ahí los pastores y los reyes, digo en nuestro Belén personal, que tiene que haber eso dentro de nosotros, sino que también estaba otro personaje llamado José. Me encanta José. José es un héroe para mí. Un héroe porque, ¿saben qué? Yo no solamente estaba enamorado de mi novia, sino estoy enamorado de mi esposa. Y yo me pongo en sus zapatos, hermano, y usted sabe lo que es que de repente tú a punto de casarte, comprado los anillos, repartido las tarjetas de matrimonio, te diga la novia, mira, es que resulta que estoy embarazada. ¿Qué? Pero si no nos hemos acostado. No, es que resulta que, mira, que es que me visitó un ángel y me... ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el ángel? Para ir a matarlo. ¿Sí o no, hermano? Vamos a ver. Que es que tal vez usted le pone mucho misticismo y mucho espiritualismo al asunto y puede decir, bueno, ay, sí, es que María o José recibió tal. Sí, pero si lo llevamos así al plano frío, esto es un temazo, ¿sí o no? Es un temazo que la novia te diga que está embarazada, pues es todo un mundo, digo yo, no lo sé, a lo mejor soy yo muy carnal o muy natural, pero a mí me parece que era una cosa seria. Esa noche no pudo dormir y además decidió dejarla. Dese cuenta en la situación en que estaba José. Estaba en una situación verdaderamente crítica, ¿sí o no? Él, por ser prudente, por amarla, la amaba de verdad. O sea que la amaba de verdad. Quiso dejarla secretamente para no infamarla, dice la Biblia. Para no infamarla. Eso quiere decir que José amaba profundamente a María y de una forma normal y natural quiso dar un paso de retroceso en aquella relación con prudencia. Pero es que José estaba en el plan de Dios. Y Dios le dijo al ángel, date prisa y dile a José, explícale como puedas, que lo entienda, que va a abortar mi plan de salvación. Corre, Miguel, corre y dile a José que no lo deje, que yo estoy en ese asunto. Que no se lo expliques a profundidad porque no lo va a entender. José es como Tomás, un poco torpe. Cuando le comienzas a explicar del espermatozoide en el óvulo, el espermatozoide divino en el óvulo humano y toda la genética divina, no lo va a entender. Mejor dile que yo estoy en el asunto. Porque es que la concepción es un milagro. Los médicos hoy lo llaman el milagro de la concepción. Es un milagro, hermano. No se explica a la ciencia médica cómo los huesos crecen en el vientre de la madre. No se explican porque es un milagro. Por eso el alumbramiento, el nacimiento, es un milagro. ¿Sí o no? Pero desde el primer día, cuando hay una fecundación, ya el milagro se produce y hay vida. Vida desde el primer día. Saben, hermanos, que a las pocas horas el corazón de esa fecundación comienza a latir. Hay latidos a las pocas horas de que el óvulo es fecundado. No me aguanto. Claudita y Nando van a tener un bebé. ¡Qué bien! Están preñados estos dos. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría, compañeros! ¡Qué alegría, qué alegría! Esta semana se dieron cuenta que está embarazada Claudita. Y es un hermoso milagro, hermano. Es un hermoso milagro. Pero, ¿saben? Cuando se lo dijeron a José, él no estaba casado todavía, hermano. Entonces imagínense, ellos ya tienen más de 2 años de matrimonio. Está muy bien y ya lo estaban buscando. Y ya vino el milagro. Pero José no lo estaba buscando. Entonces era un conflicto profundo para él.
¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Pero tuvo una revelación. Necesitamos tener revelación de Dios. Necesitamos entrar en la dimensión de lo espiritual para mantenernos en el proyecto hermoso de Dios. Para que podamos, atención, escúcheme, para que podamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos la revelación de Dios. No podemos mantenernos en el plan de Dios sin una gloriosa y genuina revelación de Dios. Tenemos que entrar en otros niveles de revelación. Por eso cada día tenemos que decir: Señor, revélanos tu palabra, revélanos tu propósito, haz que podamos caminar en tu esencia. Y allí José entró porque tuvo una revelación. Fue una revelación en sueño. El ángel se le apareció y José volvió a decirle a María: ahora estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a criar a este hijo que será una bendición. Yo me voy a ocupar de él. Yo le voy a poner nombre porque ya me dijo el ángel cómo lo he de llamar. Porque me ha dicho también el propósito para el que nacerá. Ya lo tengo claro. Yo le defenderé de Herodes. Yo lo llevaré al lugar de paz. Yo le proveeré para su alimento. Le voy a enseñar la verdad de la palabra de Dios. Ese es el José que es hoy la iglesia de Cristo. Ese es el José que Dios necesita en el día de hoy. Hermanos, qué importante que seamos hoy José. Parte de ese Belén hermoso que tenemos que practicar. Qué importante que hoy asumamos nuestro rol de cuidadores de ese hermoso niño. De cuidadores de ese bebé. Y como padres, Nando, nos toca. Como padres nos corresponde, señores. Como padres nos corresponde criar a nuestras familias. Cuidarlas del malvado Herodes que quiere destruirla. Llámese a Herodes mundo. Avances tecnológicos. Ordenadores, televisores, cuestiones, historias, cuentos, milongas que se levantan para arrebatar la verdad de la palabra de Dios y la relación profunda con nuestro Cristo. Llámese Herodes como se llame, infidelidades, azotes mundanales, placeres sensuales y cosas por el estilo. Tenemos que guardarnos en pureza y en santidad, preservar a nuestra familia del malvado que quiere destruirla. He allí, hermano, un personaje con el que tenemos que empatizar, que tenemos que meternos en sus zapatos y caminar un nuevo año con un Belén en nuestro corazón, siendo también no solamente reyes, no solamente pastores, sino siendo Joséses en cada uno de los pasos de nuestra vida. Pero había otro personaje en el Belén, María. Qué espectacular es María, hermano. Saben que como Moreiva, cuando pasábamos por ahí por Jerusalén, mirábamos a las chicas. En alguna oportunidad le dije yo a Moreiva: mira, esas, cualquiera de esas, con esa fisionomía, pudo haber sido una María. Unas caritas de gente de allí, que sería clavada para hacer aquí un teatro de Navidad como María. Porque, ¿saben, hermano? Era una muchacha hermosa, virgen, en quien reposó la palabra profética. Escúcheme, por favor, escúcheme. En quien reposó la palabra profética. El profeta había dicho: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y era una virgen de Israel. Era una virgen del pueblo escogido de Dios. Y la palabra estaba pululando, volando en los tiempos. Y cuando llegó el tiempo, la palabra buscó a alguien. Y ese alguien tenía que ser una virgen, tenía que tener ciertas características. Y la palabra vino sobre ella. Y aterrizó en ella. Y el ángel se le apareció. Y el Espíritu Santo la cubrió. Hermano, María no había estudiado para ser la madre de Jesús. María no hizo un curso especial. María, hermanos, fue una mujer dispuesta a la voluntad de Dios. Y es evidente el término más grande
que salió de la boca de María es lo que nosotros hoy vamos a asumir de una manera bien firme, bien fuerte, bien palpable. Y es que ella dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieres. ¿Saben cómo decían las abuelas antiguas en España? Servidora. ¿Sí o no? Doña María, servidora. ¿Saben cómo dicen en Ecuador? Mande. Dicen mande, ¿no? Y en Venezuela, a la orden. En otro país de Latinoamérica dicen: para servirle, diga usted su merced. Ay, le pegué en la diana a la hermana de Bogotá. Su mercecita, dígame qué. Hermanos, saben que nuestras tradiciones vienen del contexto bíblico. Aunque usted no lo crea, eso es un dicho bien mariano, pero no me refiero a católico romano solamente, no, a bíblico, porque María dijo: aquí está la sierva del Señor. ¿Y saben qué quiere decir eso? Servidora. Eso quiere decir a sus órdenes, mande, dígame, ordene, lo que usted le quiera poner. En el contexto histórico y geográfico y político que usted lo quiera poner, eso es lo que quiere decir que yo estoy para hacer lo que Dios quiere que haga. Aplauda al Señor fuerte, fuerte. María comenzó a verse crecer la tripa. No se lo podía explicar, ni hacía falta, pero ella estaba dispuesta a ser un instrumento. Hermanas y hermanos, qué hermoso poder estar dispuestos en la víspera de un nuevo año que va a ser extraordinario, estar dispuestos a ser usados por Dios. Qué hermoso poder decir a nuestro Padre, como si fuéramos un Belén, una María, decirle: Señor, aquí está mi vida, úsame por favor. Yo quiero amarte y servirte. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu propósito. Algunas cosas no las entiendo. Algunas cosas no comprendo bien. Pero no hace falta que yo las entienda, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque cuando necesitamos explicación para cada cosa que se nos pide que hagamos, entonces ya no calificamos. ¿Ah? Si usted es jefe de una empresa, hermano, y manda a uno de sus empleados a hacer alguna cosa, usted tiene que explicarle a conciencia qué y por qué lo... No, hermano, usted le dice: y vaya, tráigame aquella pala. Dice: ¿y para qué vas a usar la pala? ¿Y qué vas a hacer con la pala? Digo: tío, pero es que no duras ni una hora ahí en el trabajo. ¿Sí o no? Váyase mejor para su casa. Y a veces Dios es así con nosotros, hermano. Nos manda a hacer cosas y pedimos explicaciones, y pedimos razonamiento, y pedimos razones, y pedí esto, y somos unos pesados con eso, hermano. Nos volvemos unos pesados, y Dios quiere que seamos humildes y obedientes. Y cuando lo hacemos, nos sorprende con su paga, nos sorprende con su bendición, nos sorprende llenándonos de gracia y de amor en lo que hacemos. Y allí a esa María tremenda, hermano, tremenda muchacha, digna de ser ejemplo de todas las hermanas de la iglesia y aún de los hermanos, diciendo: he aquí la sierva del Señor. ¡Qué personajes! Pero más que eso, hermano, había un personaje en aquel lugar, y no es el ángel. Había un personaje en aquel lugar que era el centro de todo. Ya no quiero decir como personaje a los animalitos que estaban. También en nosotros hay algunos animalitos. En nosotros y entre nosotros. Sí, que también dan malos olores, pero son parte del pesebre. Dicen, o por lo menos dicen, que había un buey y una burra y unas ovejas. Hay quien le pone hasta una serpiente por ahí. Al Belén, digo. ¿Usted ha visto algún Belén con serpiente? ¿No? Yo he visto en el Belén de todo: camellos, serpientes, cerditos. Y el que le pone cerdito ahí sí que la arruinó, porque los cerdos eran abominación en Israel.
Pero yo he visto de todo, hermano, en un Belén. Pero ¿saben qué? Animalitos también algunas veces nosotros tenemos. Y lo digo para que, antes de mencionar el personaje central, para que sepamos que aún en nuestro corazón hay muchas cosas que mejorar. Porque sigue siendo totalmente inapropiado para que el Hijo de Dios nazca, para que el Hijo de Dios crezca. Nuestro corazón sigue siendo un lugar no apto como maternidad, como lugar de nacimiento de bebés. Pero Él escogió ese lugar. Escogió para irnos dando luz y claridad. Que ninguno de nosotros, por muchos animalitos que tenga dentro, que ninguno de nosotros, por mucha paja mojada y frío y techo inapropiado, es lugar para que Cristo nazca. Pero Él lo quiso hacer así. Él quiso escoger el corazón del ser humano inapropiado. Lo digo por si usted se está culpando de que no puede, de que no tiene, de que no lo logrará, de que no será, de que su corazón es un pesebre terrible, lleno de mulas y de bueyes y de serpientes y de cerdos, de que su corazón es inapropiado. Pero Jesús quiso nacer allí. Jesús quiso venir a ese lugar. Pudo nacer, hermano, en cuna de oro, porque ya era suficiente humillación para haber venido a una cuna de oro cuando vivía en la patria celestial. No obstante, nació en un Belén para hacernos saber, queridos hermanos, que está dispuesto a nacer en nuestro corazón y a crecer. Y ese es el principal personaje, Jesús. Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el evangelista Juan. El Verbo. Y la esencia del Verbo, hermano, no solamente es palabra, no solamente es la palabra que se hizo carne, sino que en la palabra está el pensamiento de Dios, las intenciones de Dios, la exposición de un plan hermoso de Dios para nosotros. Y piense, cuando digo el plan de Dios, estoy diciendo la salud de Dios, porque Él vino para sanar al enfermo. Estoy diciendo la libertad de Dios, porque vino a abrir las puertas de la cárcel. Estoy diciendo, hermano, la provisión de Dios, porque multiplicó los panes y los peces. Estoy hablando, hermano, de la dicha, de la alegría, de la felicidad, de la paz, del amor que vino a otorgar. Jesús es el centro del pesebre y tiene que ser el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Tiene que ser, hermano, el personaje más importante de toda nuestra casa. El centro de nuestra adoración, de nuestra visión, de nuestra honra, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. El centro de nuestra vida. Toda la Biblia confluye en Cristo. Toda la Biblia, hermano, desde todos los puntos, hermano. Desde Adán ya se le llamó a Jesús el postrer Adán. Desde el libro, hermano, de Éxodo, ya Él era la Pascua. Ya desde más adelante, hermano, la tierra, la roca, Refidín, de donde brotó el agua, ya Él era la piedra angular de los siglos. Él, hermano, estaba en Él el fuego, la antorcha que iluminaba. Estaba en Él el Cordero Pascual. Estaba en Él la palabra profética. Estaba en Él, hermano, todo se dirigió a Él. Él es el centro de la historia bíblica y tiene que ser también el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de la razón de nuestra existencia. Es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Hay quien allí, hermano, en Jerusalén, lo acabamos de ver, adora las piedras, adora las piedras, adora las piedras, adora las piedras. Nosotros no adoramos las piedras. Adoramos a la roca inconmovible de los siglos, a Cristo el Señor, a Cristo el Señor. Él es nuestro centro. Él es la presencia que necesita nuestro templo, la gloria que necesita nuestra familia, la provisión que necesita nuestro bolsillo, la salud que necesita nuestro cuerpo desgastado. Él es
Él es el todo en todo. La Biblia dice que en Él fueron creados los cielos y la tierra, y para Él fueron creados. Hermano, Jesús vino a la tierra para mostrarse y darnos la oportunidad de adorarle como la esencia de todo. Ahora nosotros tenemos el inconveniente de que miramos a Papá Noel y lo cambiamos por Jesús. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, no? Que en estos momentos, cuando tenemos que resaltar a Cristo y traerlo a nuestra vida y a nuestra familia, hacemos así y miramos al arbolito. Hacemos así, al pavo, a los regalos de Navidad, a no sé cuánto, y no nos centramos. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Pero hoy tenemos la oportunidad de hacer de nuestro corazón un Belén, donde el centro sea Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la razón profunda de la existencia de un verdadero cristiano. Cristo en nosotros, hermano, para amarle, para honrarle, para obedecerle, para servirle como Él merece. ¿Me entendió o no? Es tan importante que hoy más que nunca la Navidad resalte a Cristo y nosotros como cristianos podamos elevarlo en estos días. Que Él sea a razón de nuestro descanso, de nuestra comida, de nuestra existencia y el futuro de nuestra familia. Con Él vamos de la mano al 2014 y con Él aseguramos la bendición y todo cuanto estamos anhelando. ¿Le parece o no? Por eso, hermano, yo quiero invitarles hoy más que nunca. Les quiero invitar a que en la mesa de Nochebuena, a que el día 24 por la noche podamos celebrar un momento de adoración. Podamos juntos agradecer al Señor y volver a encontrarnos con Él y decirle que es lo más importante de nuestra vida, que en familia, que en todos los que estamos aquí representados, que en todas las familias que estamos aquí representadas, hermano, podamos darle la gloria y el honor al Señor. Por un momento, no hace falta que esté ahí 3 horas, pero sí que desde el corazón profundo del padre, la madre de familia, del encargado de la casa, que alguno levante una voz de gratitud y diga en familia: Señor, tú eres el centro de esta mesa, tú eres el centro de esta casa, tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres el centro de nuestro esfuerzo y lo hacemos para ti. Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Reina, ocúpate, Señor, bendícenos, recibe el honor y la majestad. Sé tú el dueño, hermano, y entonces comenzaremos a estar en el pleno propósito de Dios, sirviéndole, honrándole, visualizando nuestro futuro en Él, a pesar de nuestra flaqueza, dándole a Él la gloria y el honor. Póngase en pie, por favor. Esta mañana yo siento que está aquí. Siento que está aquí y que nos está diciendo: yo quiero ser tu Rey. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Quiero que me dejes ese espacio. Que me dejes ese espacio. Que me permitas estar como el centro de tu casa, como el centro de tu trabajo. Déjame cumplir mi propósito en ti. Déjame enseñarte, dirigirte, guiarte. Déjame amarte y perdonarte. Déjame cambiar tu vida pesebre en palacio. Cierre sus ojos conmigo y diga conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que te necesito y te pido, Jesús, que te entrones en mi vida. Sé el Rey de mi corazón, el dueño de toda mi casa. Todo cuanto soy, cuanto tengo, lo ofrezco a ti, Señor. En el pesebre de mi vida, tú eres el centro. Hoy te adoro y te bendigo, mi Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, porque tú te has dado para mí. Gracias, Señor, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, de lo que yo soy el primero. Gracias, Señor.